Buenos días y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del fichaje de Dani Olmo por el Barça. El fichaje está muy cerca, muy cerca. Ayer Dani Olmo ya llegó a Barcelona para hacer las respectivas pruebas médicas y poder oficializar el fichaje. Se dice que el Barça en las próximas horas o en los próximos días, como mucho, va a oficializar la vuelta de Dani Olmo, porque recordad que es un canterano del Barça que se marchó a Croacia en busca de mejor suerte y ha conseguido volver, entonces pues todo un éxito para él, ¿no? Bueno, el Barça va a oficializar la vuelta de Dani Olmo y se dice que el viernes se le podría presentar, es decir, mañana se le podría presentar, estoy grabando este vídeo a día de jueves, y que el lunes ya podría debutar en el Gamper, ¿sí? Entonces, pues evidentemente hay que hablar de este fichaje. Y antes de empezar a hablar del bueno de Dani Olmo, me gustaría decir que Dani Olmo es uno de los hombres que tiene la mandíbula más perfecta que he visto en mi vida, la verdad. O sea, si os fijáis, yo no sé por qué me he fijado en eso, ¿vale? Lo más importante de Dani Olmo es que no necesita ningún tipo de tratamiento de, pues, si poner ácido hialurónico para que se vea más, para que se marque más la mandíbula. O sea, él la tiene perfecta, o sea, la tiene súper grande y súper marcada. Evidentemente eso no es lo más importante de Dani Olmo, eso es una tontería sobre Dani Olmo, pero bueno, siempre va bien empezar el vídeo con buen humor. Entonces, bueno, Dani Olmo, ¿no? Dani Olmo es un jugador que ya lleva tiempo en la órbita del Barça, bien sea porque es canterano y también porque, bueno, pues ha demostrado en algunos partidos un nivel bastante alto en los últimos años. Entonces, ¿cuál ha sido la decisión, o sea, cuál ha sido el evento que ha hecho que el Barça fiche a Dani Olmo? Evidentemente, el gran evento que ha hecho que fiche a Dani Olmo el Barça es la Eurocopa, ¿sí? Porque Dani Olmo ha hecho una Eurocopa de menos a más y ha acabado siendo el máximo goleador de la Eurocopa y uno de los mejores jugadores de la Eurocopa. Y por eso el Barça pues ha decidido ficharlo pues sumarlo a su plantilla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo fue la Eurocopa para Dani Olmo? Recordad que Dani Olmo venía de una lesión antes de la Eurocopa y los partidos preparatorios realmente no jugó ninguno. Entonces, en la Eurocopa, los primeros partidos empezó a entrar poco a poco en el equipo, sobre todo sustituyendo a Pedri, que Pedri hacía un trabajo de mucho desgaste y también Pedri pues venía con no muchísimo ritmo y por eso pues iba bien, ¿no? Que Pedri jugara 60-70 minutos y que Dani Olmo poco a poco pues fuera ganando terreno, jugando 20, jugando 30 minutos, ¿no? Todo esto hasta los cuartos de final, donde Kroos en su último partido pues lesiona a Pedri en una jugada fortuita, pero es gracioso que Kroos, un jugador súper limpio durante toda su carrera, que realmente se ha destacado, o sea, no es Casemiro, ¿no? Ha destacado por la clase que tiene jugando y por la técnica y por cómo reparte el juego. Pues es gracioso que Kroos, pues en su último partido haga de Casemiro y lesione a Pedri, ¿no? Bueno, seguro que para Pedri no es gracioso, pero bueno. Entonces, en el minuto 8 se lesiona a Pedri y entra Dani Olmo. Y entonces Dani Olmo consiguió darle lo que Pedri le daba al Barça, bueno, no, ahí el Barça, perdón, lo que Pedri le está dando a la selección, a ver, no tanto lo que evidentemente son un poco diferentes, ¿no? Pero consiguió pues asociarse bien con Rodri y con Fabián, que eran los dos centrocampistas que tenía por detrás, y asociarse pues bien con los dos extremos, sobre todo que tenían las bandas, ¿no? Como Lamine Yamal y como Nico Williams. Y pues permitió que España, pues, bueno, más que permitió, ayudó a Rodri y a Fabián a dar una circulación rápida a la pelota, a dar velocidad a circulación, ayudó mucho en la presión alta de España y aparte, una cosa que tiene, por ejemplo, porque todo esto Pedri también lo hace muy bien, de hecho creo que Pedri, en cuanto a dar circulación de balones, es superior a Dani Olmo, pero una cosa que tiene Dani Olmo es que tiene mucho gol, pisa muy fácilmente el área, llega muy bien de segunda línea y esas llegadas de segunda línea de Dani Olmo a España pues le dieron mucho. Por ejemplo, recordemos, antes de que se lesionara Pedri contra Georgia, Dani Olmo marcó un gol cuando entró en la segunda parte. Después contra Alemania marca el 1-0, o sea, el 1-0 es gol de Dani Olmo, no ha llegado a segunda línea, pasa de Lamine Yamal. Después en semifinales hace un golazo súper importante, que es el 2-1 para España, después del golazo de Lamine Yamal. Y en la final, pues no consigue meter gol, no está tan bien como en semifinales, pero igualmente hace un buen partido, pues ayudando mucho en la circulación de balón, llegando mucho a segunda línea, presionando muy bien y aparte en el último minuto de partido, pues consigue sacar una pelota que realmente mandaba el partido a la prórroga. Y si ese partido se era la prórroga, no sabemos lo que hubiera pasado, porque Inglaterra tenía más experiencia que nosotros en esas instancias, ¿no? De llegar a la prórroga. De hecho, es un equipo que parecía inmortal, porque jugaban fatal, están siempre a punto de eliminarlos, pero siempre pasaba algo, ya sea la China de Bellingham, un gol en el último minuto, pasar por penaltis, pero siempre sobrevivían. Entonces, digamos que Dani Olmo probablemente, pues, no, probablemente no, fue de los jugadores más importantes de España en la Eurocopa. Y eso llevó a que el Barça, pues, lo fichara, ¿no? Porque vieron en él, pues, un jugador diferencial, porque yo entiendo que han visto un jugador diferencial para poder fichar a este jugador, ¿no? Entonces, ¿cómo juega Dani Olmo? Dani Olmo, su mejor posición es la que veis en pantalla, en un 4-2-3-1 detrás del delantero centro. Y el Barça y España
juegan con esta formación, con un 4-2-3-1 en ataque, con un 4-4-2 en defensa. Y pues Dani Olmo, evidentemente, cuando ha jugado con España y en el Barça, pues principalmente jugará en esa posición de media punta. ¿Sí? Es una posición en la cual a él le gusta jugar con muchísima libertad. O sea, el mejor Dani Olmo siempre lo vemos jugando un 4-2-3-1, detrás del delantero centro, entre los dos extremos y delante de los dos pivotes, ¿sí? Delante del 2, que digamos, el 2 que vemos en pantalla, del 4-2, del 2, y con muchísima libertad. Vemos que puede caer a banda izquierda, puede caer a banda derecha, puede bajar a recibir para ayudar en la salida de balón incluso, y puede llegar de segunda línea, incluso intercambiarse con el 9 para pues generar dudas en la defensa y poder generar espacios o poder generar ocasiones de gol y desarbolar un poquito la defensa y hacer que la defensa se vuelva un poco loco, ¿no? Un poco la mejor posición de Dani Olmo es cuando juega en esta posición en la cual tiene muchísima libertad y puede pues bajar a hacer, o sea, bajar y desmarcarse y provocar un poco de caos en la defensa rival. Pero también es un jugador que puede incluso jugar de interior en 4-3-3, o sea, al final siempre los mediapuntas del 4-2-3-1, cuando lo pasas a un 4-3-3, la posición a la cual se adaptan mejor es a la posición de interior, ¿no? Es la más similar a ese jugador de media punta por detrás del delantero centro. También puede jugar en el extremo izquierdo, aunque es un jugador que no te da esa profundidad que, por ejemplo, te da Nico Williams en extremo izquierdo, es un jugador con diferentes características. Seguramente, si juegas ese extremo, te vendrá más hacia adentro para recibir, para combinar, para crear superioridades y dejará la banda para que el lateral suba. También puede jugar incluso de extremo derecho, aunque eso es un poquito más complicado, porque, claro, el de extremo izquierdo pues puede bajar a crear superioridades, a tocar más el balón, ¿no? A asociarse por dentro y también tiene el disparo, que tiene muy buen disparo y puede generarse ángulo de disparo. Pero si juega por el otro lado, pues es mucho más difícil que saque posiciones con un disparo adecuado para él, ¿no? Entonces, bueno, extremo derecho puede jugar, pero no le veremos mucho jugar ahí. Y también puede incluso jugar de delantero, de falso 9. Por ejemplo, recuerdo en la última Eurocopa en 2021 con Luis Enrique, hace un gran partido como falso 9 contra Italia en semifinales. O sea, es un partido que perdemos, pero recordemos que Italia era muy superior y España puso contra las cuerdas a Italia hasta el punto de que no nos elimina hasta los penaltis. Y en esa posición de falso 9 también lo ha hecho muy bien. En ese partido, por ejemplo, lo que permitió es que los dos centrales de Italia, que eran muy potentes, ¿vale? No tuvieran referencia y Italia se volviera un poco loco, ¿no? Intentaba un poco asemejarse a lo que hizo Messi en el Bernabéu en 2009 en el 2-6, pues Luis Enrique intentó eso con Dani Olmo y la verdad es que le salió bastante bien, porque bajaba, creaba superioridad en el centro del campo, los centrales no sabían si ir a presionarle, los centrocampistas, como estaba por detrás suyo, no se querían hundir para cogerlo y eso pues creó mucha superioridad a España y permitió que en muchos momentos del partido España fuera superior en la semifinal de 2021. Y bueno, ahora vamos a ver algunos datos, ¿vale? De su temporada. Y el primer dato que me gustaría ver y que me gustaría fijarme es que Dani Olmo es un jugador que en las últimas temporadas se ha perdido muchos partidos. Es un jugador bastante propenso a las lesiones, ¿sí? En la 21-22 se perdió 95 días, ¿vale? Durante la temporada. Tuvo 4 lesiones y se perdió 19 partidos. En la 22-23, 84 días, 2 lesiones y 20 partidos. Y en la última es en la cual se ha perdido más partidos. Ha estado 111 días de baja, ha tenido 3 lesiones y se ha perdido 29 partidos. Entonces vemos que es un jugador bastante propenso a las lesiones. Y eso al final es importante porque por muy bueno que sea el jugador, si tú estás fichando a un jugador que es propenso a las lesiones y que en muchos de los momentos importantes pues es probable que esté lesionado y que no puedes tirar de él, pues es algo que tienes que tener en cuenta porque igual no es lo adecuado hacer su fichaje. Vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las cifras de la operación de Dani Olmo con el Barça? Estas son, ¿de acuerdo? Van a ser, recordemos que el Leipzig, ¿de acuerdo? En su contrato tenía este año una cláusula para poder salir del Leipzig por 60 millones de euros, pero era una cláusula que si llegaba a la final de la Eurocopa, o sea, si no llegaba a la final de la Eurocopa, caducaba el 1 de julio. Y si llegaba a la final de la Eurocopa, caducaba el 15 de julio, ¿sí? El Barça no llegó a tiempo porque sabéis que el Barça pues está con el tema de poder cerrar las diferentes operaciones que le permitan llegar al 1-1 y no tuvo tiempo de hacerlo antes, entonces no pudo pagar esos 60 millones de cláusula. Además creo que el Barça no tenía el dinero en líquido en tesorería como para afrontar ese fichaje a golpe de cláusula, ¿no? Entonces lo que ha tenido que hacer ha sido negociar con el Leipzig, con su equipo de propiedad hasta el momento, hasta que no se haga oficial y sea el Barça, y han llegado a un acuerdo de 55 millones más, no 5, más 7 en variables, de las cuales 4 son de fácil cumplimiento, cosas como por ejemplo que el Barça entre en Champions para el año que viene, o sea, son variables que prácticamente se podrían sumar a los fijos y no pasaría nada, ¿no? Y 3 son más de difícil cumplimiento, por ejemplo, que el Barça gane 3 Champions en los próximos 5 años, que Dani Olmo
sea Balón de Oro en los próximos años. Entonces son millones en los cuales realmente no se cuenta, pero que si pasa, pues el Barça se los tendrá que abonar al Leipzig. Y entonces vemos su valor de mercado, ¿no? ¿Por qué comparo las fichas de la operación, las fichas, perdón, las cifras de la operación con el valor de mercado? Porque hay algo que a mí me llama bastante la atención, ¿vale? Esto lo he sacado de Transfer Market, igual que la gráfica que teníamos antes de las lesiones, y es que aquí vemos el valor que ha tenido Dani Olmo, el valor de mercado estimado que ha tenido Dani Olmo en los últimos años, ¿sí? Y podemos ver que tuvo un repunte, por ejemplo, en 2020 llegó a costar 37 millones y el Leipzig lo consiguió fichar por 30. Entonces vemos que bajó su valor de mercado, ¿no? Entonces ha ido un poco incrementando y bajando con el tiempo, dependiendo también de las temporadas que ha tenido, de las lesiones y todo. Y vemos que después de la Eurocopa es justo cuando tiene su punto de valor más alto, ¿no? Y justo es el Barça, lo compra en su punto de valor más alto. Esto es algo que también hay que tener en cuenta porque es algo que le está pasando mucho al Barça últimamente. Que cuando otro equipo va por estos jugadores, seguramente mira de ficharlos en un momento en el cual no estén en su punto de valor más alto. En cambio, el Barça parece que no tenga ojeadores, parece que no tenga gente que valore los fichajes, porque simplemente están siempre fichando a los jugadores por encima de su precio. O sea, es algo bastante gracioso y cuando ficha por el, bueno, bastante más que gracioso, curioso, y que el Barça se tiene que hacer mirar. Que es que cuando pasa del Dinamo de Zagreb al Leipzig, justo baja su valor y el Leipzig consigue sacarlo con descuento. En cambio, cuando va a fichar por el Barça después de la Eurocopa, justo sube su valor y lo fichamos por más dinero de lo que lo podría haber fichado otro equipo negociando bien. Entonces creo que esto el Barça pues realmente lo tiene que mejorar. Después tenemos el salario del jugador. Hasta el momento no han salido las cifras del salario, pero os puedo comentar que evidentemente será un salario alto, ¿sí? El Barça no tiene mucho margen salarial, entonces no será altísimo, pero será un salario alto, porque al final el jugador y sus agentes no son tontos, y si el Barça paga 60 millones por ti al Leipzig, pues evidentemente le vas a exigir al Barça que te dé un salario alto. Porque, o sea, si tú te has gastado 60 millones por mí, no me vas a pagar 2 millones a mí al año. Me vas a pagar, pues seguramente, en torno a los 7, 8, 9, 10 millones limpios por temporada, lo cual al Barça le van a computar 20, porque ya sabéis que la mitad se lo lleva Hacienda y la mitad será para el jugador. Entonces, eso creo que puede ser un problema para el Barça, porque claro, es que es gracioso, ¿no? Porque es lo que está pasando en el Barça, que realmente yo no entiendo muy bien la gestión de Laporta y Deco y de quien sea la gestión en estos casos, ¿no? Tú le pagas a los jugadores de fuera, por ejemplo a Koundé, le estás pagando mucho dinero. A Dani Olmo le pagarás mucho dinero porque se ha ido y como has pagado 60 millones por él, pues has hecho que vuelva, entonces le tienes que pagar un dinero acorde a su traspaso. Pero después los canteranos, que son los que realmente están sosteniendo el equipo en los últimos 2-3 años, ¿sí? Como por ejemplo Lamine Yamal, como por ejemplo Gavi, como por ejemplo Araujo, ¿sí? A ellos les dices que tienen que sacrificarse por el club y que no les puedes pagar lo que se merecen. Pues evidentemente que Marc Guiu se va a ir al Chelsea, porque ve que viene Vitor Roque, cobra, no sé cuánto cobra Vitor Roque, pero seguro que cobra pues 6-7 millones limpios por temporada y a él solo le ofrecen 2 millones y encima le está tapando la proyección. Viene Dani Olmo, cobra 9 millones por temporada y son capaces de decirle a Lamine Yamal que no puede cobrar 5 millones. Entonces viene Koundé, cobra esto hicimos un ejercicio otro día, que 12,5 millones limpios por temporada y a Araujo le ofrecen 6 en la renovación. Entonces creo que es muy injusto. O sea, ¿por qué siempre valoramos más lo que hay fuera que lo que hay dentro del club? Porque realmente ni Koundé, ni Vitor Roque, ni siquiera Gundogan son los que están tirando el carro en el Barça, ni son los proyectos de futuro del Barça. Los proyectos de futuro del Barça son los que tiene el Barça en su cantera, que gracias a Dios tiene muy buena cantera. ¿Por qué no les pagamos a ellos lo que se les tiene que pagar adecuadamente y solo vamos al mercado cuando es una necesidad urgente y primordial para un jugador súper determinante? Porque lo que está pasando es que estamos fichando jugadores, los cuales son iguales o peores que los que tenemos en la cantera, estamos pagando mucho dinero por ellos y les estamos pagando un salario mucho más alto a los que tenemos en la cantera. Entonces es una política de club que yo realmente no entiendo ni entenderé, porque es que es algo que para mí me parece muy básico. Entonces, un poco, después de decir esto, sí, vamos a ver los jugadores que tiene el Barça en la media punta, ¿no? Y con los que tendrá que competir principalmente Dani Olmo. Bueno, en la media punta y un poco también en el ataque, ¿no? Bueno, no voy a hablar de Lewandowski ni de los que están arriba, o sea, los que son realmente competencia directa con él. El primero es Gundogan, ¿sí? Gundogan el año pasado hizo una buena temporada. Parece que este año también será uno de los líderes del Barça. Suena por ahí que tiene algunas ofertas de Medio Oriente, Qatar, Arabia Saudí, pero creo que él quiere seguir jugando el máximo nivel. Le ilusiona el proyecto de Flick y será una de las brújulas de Flick, porque realmente Gundogan tiene mucho fútbol en sus botas. Y realmente, pues yo creo que Gundogan será titular. Después tenemos a Pedri. Creo que
creo que cuando esté bien será titular, porque es un jugador que te esconde muy bien la pelota y que realmente es muy difícil quitarle el balón. Y filtra pases como muy pocos. Quizá tiene un poco menos de llegada que Dani Olmo, pero a Dani Olmo le costará, ¿no? Con todos estos jugadores ganarse el sitio, porque de hecho cuando los dos estaban bien en la Eurocopa, el titular era Pedri, no Dani Olmo. Pero bueno, vamos con Gavi. Gavi tiene una capacidad de lucha que tiene muy pocos, aparte de todo el talento futbolístico que tiene. Actualmente está lesionado. Entrará poco a poco a partir de noviembre en el equipo. Se especula noviembre, bueno, finales de octubre, noviembre. Pero es un jugador que no dudéis de que luchará mucho por su sitio en el 11. Yo recuerdo el año pasado, a principios de temporada, si recordáis el partido, el famoso partido que Xavi siempre decía que le habían robado, porque bueno, Xavi nunca tenía ningún tipo de autocrítica, la verdad, y siempre decía que le habían robado, que si el penalti a Araujo contra el Getafe, o sea, en marzo estaba hablando del penalti que le habían hecho a Araujo contra el Getafe, ¿no? Que por eso habíamos perdido la liga. Bueno, recuerdo ese partido donde Gavi no empezó a temporada titular, porque al fichar a Gundogan, pues alguien se tenía que caer, y el que se cayó fue Gavi. Pero es que Gavi entró con una fuerza en el equipo en la segunda parte, que a partir del segundo o tercer partido ya volvió a ser titular. O sea, lo que tiene Gavi, aparte de muchas cualidades futbolísticas, es que tiene una capacidad competitiva que nadie le va a ganar a competir. Y me parece muy complicado ver a Dani Olmo, y más si sigue, porque al final hemos visto que las últimas temporadas ha tenido lesiones. Es muy probable que en la próxima tenga lesiones. Entonces, si Dani Olmo no está a un 100%, veo muy difícil que pueda estar por delante de Gavi. Y evidentemente tenemos que hablar de Fermín. Fermín está siendo la gran sensación de los Juegos Olímpicos y es el gran jugador, bueno, la gran explosión del Barça la temporada pasada. Es un jugador, Fermín, que lo tiene todo, incluso le valió para ir a la Eurocopa. O sea, tiene juego, se asocia bien con sus compañeros, es intenso defendiendo y llega muy bien lleva muy bien desde segunda línea. Seguramente es el perfil que tiene el Barça más parecido a Dani Olmo, y la llegada de Dani Olmo al final pues va a cortar la progresión de Fermín. Y eso es lo que comentaba antes, ¿no? Que me parece un poco absurdo en ese sentido. Y después tenemos a Pablo Torre, que ha hecho una gran pretemporada y parece que a Flick le gusta, y Flick también va a querer apostar por él. Y otros jugadores a los cuales les puede cortar la progresión. Por ejemplo, Ansu Fati, que parecía que había empezado muy bien la pretemporada, tenía un pequeño percance, pero Flick está dispuesto a darle la alternativa. De hecho, en una rueda de prensa comentó que a pesar de la lesión, sin que nadie le preguntara, comentó Flick que a pesar de la lesión, a él le gustaba bueno, no que le gustaba, sino que que le dijo a Ansu Fati que estuviera tranquilo porque iba a tener sus oportunidades. Por lo tanto, parece que a Flick le gusta y que le va a dar la alternativa. Y después está la gran sensación de esta pretemporada, que al final, o sea, si llega Dani Olmo, que le va a cortar la progresión a Pau Víctor, un jugador que cuenta sus partidos con el Barça por goles. Es que al final un jugador que recuerda al mejor David Villa, sin exagerar, que juega bien con la derecha, juega bien con la izquierda, se asocia bien, se desmarca bien, hace todo lo que tiene que hacer un delantero, un media punta, un segundo punta o un extremo, bueno, no extremo, más segundo punta del Barça. Es que al final es un poco lo que hay, ¿no? Entonces, la gran pregunta ¿es un fichaje necesario el de Dani Olmo? Y creo que por lo que os he ido comentando ya evidentemente tenéis claro cuál es mi opinión. Para mí Dani Olmo no es un fichaje necesario. El fichaje del Barça este verano, el fichaje, a ver, ¿cómo lo digo? El fichaje por el que tiene que ir el Barça este verano es un extremo izquierdo de primer nivel. En principio tenía que ser Nico Williams, que parece que es el extremo izquierdo que realmente pues es joven, tiene calidad y que más está despuntando en estos momentos, y realmente pues además tiene muy buena relación con muchos jugadores del Barça y puede ver es español, se adaptará rápido. O sea, Nico Williams es el fichaje perfecto, pero si no llega Nico Williams pues se tendrá que ir a otro extremo izquierdo que cubra esa posición, ¿no? Porque no podemos dejarlo todo a que Ansu Fati recupere su nivel. Ojalá lo recupere, pero de momento no lo ha recuperado. Entonces creo que el fichaje de Dani Olmo es una auténtica, pues es absurdo, ¿no? Es absurdo, porque sí, ha estado a muy buen nivel en la Eurocopa y es polivalente, ¿no? Pero es un poco lo que pasará a Sergi Roberto. Sergi Roberto también era polivalente, pero la cuestión no es poder jugar en todas las posiciones, la cuestión es ser el mejor en una de las posiciones. Eso es lo que necesita el Barça, ¿sí? Y para mí Dani Olmo no es el mejor en algunas posiciones, es muy bueno en media punta, pero no es mejor que Pedri, no es mejor que Fermín en estos momentos. Aparte es un jugador que encadena muchas lesiones, o sea que vamos a empezar como con Dembélé a fichar a un jugador por 60 millones o 55 más 7, 62 en total, si se cumplen las variables, para que esté 111 días lesionado la temporada que viene. Es que es absurdo, sinceramente es absurdo. Y encima lo fichamos caro y va a tener un salario que después te va a crear problemas en el vestuario o problemas con los agentes de los candidatos, que te van a decir: a mí me ofreces 2 millones por Lamine Yamal, que es la gran sensación, o 5 millones, y a Dani Olmo cobra 9, o Koundé cobra 13. Es que esta política del Barça se lo tiene que hacer mirar.
Y aparte, que es la posición en la cual el Barça tiene mejor cubierta junto a los centrales. O sea, tiene un overbooking. Tiene a Gundogan, tiene a Pedri, tiene a Gavi cuando se recupere, tiene a Fermín que está en un gran estado de forma, tiene a Pablo Torre que quiere luchar por su sitio, tiene incluso a Ansu Fati que puede jugar en esa posición en algún momento, que recordemos que hizo cuando estaba bien muy buenos partidos en esa posición. Tiene a Pau Víctor, que es la gran sensación. O sea, es una posición que para un jugador, ¿vale? Tienes un espacio ahí, ¿sí? Tienes a 5 jugadores de primer nivel. ¿Por qué te tienes que gastar 60 millones por Dani Olmo? Es que no tiene ningún sentido. Este fichaje no tiene ningún sentido. Evidentemente, al final, que sea un buen fichaje o un mal fichaje no lo determinará lo que yo opine ni lo que pensemos ahora. Lo determinará el rendimiento que tenga. Y ojalá tenga un buen rendimiento, porque al final yo quiero que el Barça gane, ¿sí? Pero creo que es un fichaje totalmente innecesario por el Barça. Sin comentar, sin dejar de comentar, que estás comprando al jugador en su máximo valor de mercado. Tiene 27 años y cuesta 60 millones. Evidentemente, cuando tenga 28, 29, 30, bajará otra vez a 40 millones. Y no lo vas a poder vender para recuperar la inversión. Entonces, creo que es un fichaje que por todos los lados no tiene ningún tipo de sentido. En otro momento podría haber tenido sentido, si tuviera 22 años podría haber tenido sentido, si te faltaran media puntas tendría sentido, pero ahora mismo creo que es un fichaje que para el Barça no tiene ningún tipo de sentido. Esa es mi opinión, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.